Ya estamos de vuelta, hemos hablado anteriormente de salud, de deporte, ahora tenemos que hablar de literatura, de libros que tanto nos encanta y nos gusta y sobre todo de un género que vuelve a estar de moda y si no está de moda lo deberíamos de poner otra vez porque muy buenas tardes, profesor Luis García Jambrina, profesor titular de la Universidad de Salamanca de literatura, gracias por estar aquí, que digo que encantado, si no está de moda el género histórico, que creo que sí está de moda, lo deberíamos de poner otra vez en todo lo alto, ¿no? Lleva de moda, yo creo, varias décadas compitiendo con eso que llaman la novela negra, pero a veces la novela negra y la histórica se mezclan y eso sí que están de actualidad y de moda. Y tenemos que hablar de este libro que nos viene a presentar nuestro querido profesor, El manuscrito de Niebla, un libro que es la sexta entrega, si no me equivoco, de unos manuscritos que empezaron hace mucho tiempo y no sé, ya con su sexta entrega, si usted creía, o tú creías, perdona que te tutee, si tú creías que ibas a llegar a esta sexta entrega ya, profesor. No, yo nunca lo imaginé. Uno nunca sabe lo que puede dar de sí un personaje y un libro, ¿no? Eso es como lanzar una botella con un mensaje al mar, lo podrán recibir o no, pero en este caso el personaje cayó bien, interesó mucho a los lectores y eso, ya vamos por la sexta, estoy ya preparando la séptima y bueno, espero que haya Rojas para rato, que ese es el protagonista. Antes de hablar de este libro, para ubicarnos un poco, para ponernos en situación, se tratan de una serie de manuscritos que hablas de Fernando de Rojas, que es el protagonista de estos manuscritos. Cuéntenos un poco y ahora nos centramos en el manuscrito de Niebla. Bueno, son novelas, que no lo hemos dicho antes, independientes, autoconclusivas, no hace falta haber leído las anteriores para leer esta, por ejemplo, y no siguen una cronología, o sea que cada uno puede empezar por donde quiera. El protagonista de todas es Fernando de Rojas, el célebre autor de La Celestina, al que yo convierto de manera más o menos justificada en eso que entonces se llama un pesquisidor, es decir, un investigador, una especie de policía que tiene que hacer pesquisas y tiene que impartir justicia. Y bueno, a lo largo de estos 6 libros lo hemos conocido en diferentes épocas y situaciones y escenarios, en una época muy rica, la más importante yo creo de la historia de España, que es lo que va de finales del siglo XV al primer tercio del siglo XVI, la época de los reyes católicos y luego del emperador Carlos V, donde pasan muchas cosas, para bien o para mal, y de todo ello van dando cuenta estas novelas. Totalmente, concretamente eso, ha dicho usted dónde está ambientada. Han pasado muchísimas cosas en esa época, como usted dice, buenas o malas. Nos toca también de cerca a Sevilla esta novela, porque está también ambientada aquí, en la Ruta de la Plata, en Sevilla, porque cuéntenos un poco, hay un tramo de este libro donde Fernando Rojas, después de esa investigación que tiene que realizar, se viene para acá con Antonio de Nebrija, que obviamente también nos toca muy de cerca. Sí. Cuéntenos un poco. Bueno, esta novela, El manuscrito de Niebla, la sexta, tiene mucho que ver con Sevilla. No es la primera vez que aparece como escenario en alguna de mis novelas. El manuscrito de Aire, que era sobre el Nuevo Mundo, también hay varios capítulos en Sevilla. En este caso vienen a Sevilla Rojas y el otro protagonista, que es Antonio de Nebrija, porque Nebrija fue objeto de un proceso inquisitorial, esto es histórico, y tuvo que venir aquí a declarar y a ser interrogado por la Santa Inquisición. Entonces es un viaje que además tiene mucho interés, porque vas haciendo la Ruta de la Plata, en ese caso de norte a sur, desde Salamanca hasta Sevilla, con una parada también en Lebrija, que es la tierra natal de nuestro gran humanista y gramático, que fue Antonio de Nebrija. Entonces aquí, pues eso, buena parte de la novela, yo creo que más de la mitad tiene lugar en Sevilla, porque aquí estaba el inquisidor general, Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, y la sede de la Inquisición estaba en un lugar que todavía hoy es reconocible, aunque solo quedan restos, que es el famoso castillo de San Jorge. Sí. Está al otro lado del puente de Triana, a mano derecha, donde ahora hay un mercado. El mercado de Triana. Exactamente, por cierto, muy interesante. ¿Ha podido visitarlo? Porque usted es de Salamanca, reside en Salamanca. ¿Ha podido visitarlo? En Sevilla he estado muchísimas veces
y era ya visitante de ese mercado. De hecho, si podía, comía allí, porque ahora más bien es un lugar donde hay restaurantes y pequeños puestos, y he comido allí muchas veces, y siempre había leído placas, ¿no? Aquí estuvo el castillo de San Jorge, luego está el callejón, de la Inquisición. Bueno, es que estaba ahí. Bueno, creo que el lugar, hay dibujos, era impresionante, un lugar que atemorizaba a todo el mundo que pasaba por allí, y lo que pasaba dentro, que era secreto. Claro, como era la propia Inquisición, ¿no? Que obviamente era motivo de pánico, cuanto menos. De pánico, la gente se persignaba al pasar por la puerta para que Dios los librara de caer en las garras de la Inquisición. Hasta ese punto llegaba. Y bueno, pues ahí tiene lugar ese proceso en el que participan Diego de Deza, Antonio de Nebrija, y yo hago que Rojas, como había estudiado leyes, sea el defensor de Nebrija. Porque en el manuscrito de Niebla es una novela, como ya hemos dicho, histórica, que mezcla una trama policíaca y un poco también creo que ese recorrido por la historia también nos atisba y nos hace ver, nos acerca a cómo era la época. Una época, la verdad es que incluso, si me permite, un poco convulsa en determinados aspectos. Muy, muy convulsa. Es que es una época de agitación. Estamos saliendo de la Edad Media y entrando en la era moderna. Además, con un arma arrojadiza, por llamarla de alguna manera, como es el nacimiento de la imprenta, donde ya de por sí, de primeras, había detractores, había gente que la veía, pues, obviamente como un instrumento a utilizar de forma positiva, pero que cuanto menos, pues esa guerra sí que la había. Sí, también una guerra cultural muy importante, porque la imprenta es uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, lo va a cambiar todo, va a democratizar el conocimiento, la cultura, y hay que decir una cosa, y es que Nebrija está muy ligado al nacimiento y desarrollo de la imprenta. Nacen al mismo tiempo y se desarrollan a la par. De hecho, Nebrija es uno de los primeros que publican en Salamanca, que enseguida se convierte en un gran foco editorial. El primer libro que sale de una imprenta salmantina es de Nebrija. Es un libro que va a ser un bestseller, se van a hacer cientos de ediciones. Sí. Y bueno, ¿qué supuso la imprenta en aquella época? Pues algo muy similar, curiosamente, a lo que ha sucedido 500 años después con la aparición de las nuevas tecnologías, los nuevos soportes digitales, etcétera. Lo mismo, es otra revolución del mismo tipo. De modo que podemos establecer ahí paralelismos. También ahora hay detractores, enemigos de las redes sociales, de las tecnologías, de las redes sociales, de todo. Y de hecho, ahora con la digitalización, pues muchos lectores sienten nostalgia de aquellas épocas, de cuando nació el libro impreso, y por eso he querido mostrar un poco este mundo de las imprentas, de las librerías, toda esa guerra que, como tú decías, había en ese momento entre los enemigos de la imprenta y los defensores. Nebrija fue uno de los grandes defensores de la imprenta. ¿Qué relación tienen los dos protagonistas, digamos, tanto Nebrija como Fernando? ¿Dónde se llegan a conocer? ¿Por qué le encarga pues la investigación de ese crimen que se produce dentro de sus páginas? Y qué es, sobre todo eso, la relación que tienen, por qué se conocen y por qué llegan a compartir tanto. Son de generaciones muy diferentes, pero coincidieron en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, cuando Nebrija era profesor, era catedrático de gramática allí, y Rojas pues acababa de llegar muy jovencito para estudiar los primeros años de la universidad, en las escuelas menores. Ahí es donde se conocieron. No tenemos documentación sobre eso, pero seguro que enseguida Nebrija se convirtió en el maestro de Rojas, y para Rojas Nebrija tuvo que ser muy importante. Eso se ve en La Celestina, la gran formación clásica que tenía Rojas. Lo que yo hago es que años después vuelvan a encontrarse y Nebrija pues le encargue la investigación, las pesquisas de ese ataque que sufre una de las imprentas, una imprenta histórica de Salamanca, en la que muere un cajista, un tipógrafo, y en la que desaparecen varios manuscritos de Nebrija. Le voy a preguntar por los dos protagonistas por separado, ¿cómo era, sobre su percepción y sobre lo que ha leído y sobre lo que ha estudiado y sobre todo cómo lo argumenta dentro del libro, cómo era Fernando de Rojas por un lado y cómo era Nebrija por otro? Porque estamos hablando de que Nebrija tiene muchísimos enemigos y como se puede constatar entre las páginas. Y eso es real también. A ver, Nebrija es una figura fundamental de su tiempo, es el gran humanista de su tiempo. Es conocido por haber sido el autor de la primera gramática de la lengua castellana, se publica en 1492, pero eso no fue lo más importante que hizo en su vida. Sobre todo lo que hizo es traer las nuevas ideas
traer el humanismo a España, primero a la Universidad de Salamanca. Pero claro, eso se encontró con muchas oposiciones dentro de lo que era y de ahí el viaje también, la institución universitaria. Y entonces yo lo que he querido es mostrar la figura histórica de Nebrija, pero también el Nebrija más humano. He querido mostrarlo en su vida cotidiana con la familia. Tuvo 9 hijos, tuvo que alimentar 9 bocas, y eso va a condicionar mucho su vida. También lo vemos en la vida cotidiana, en la novela se habla mucho de cómo se viajaba, de qué se comía, de cómo eran los diferentes lugares. También he mostrado lo que podíamos llamar pues, las debilidades o los puntos oscuros de Nebrija, que era muy soberbio, ¿no? Porque tenía motivos para serlo, también porque tenía muchos enemigos, como hemos dicho antes. Y luego en el caso de Rojas, pues es un caso diferente, porque de Rojas, a pesar de que tiene más importancia desde el punto de vista literario, no conocemos nada de él, no hay una biografía de Fernando de Rojas. Eso para un escritor está muy bien porque tú le puedes inventar una vida, eso sí, pues que sea coherente con lo que sí sabemos de este personaje. Este personaje tuvo que ser muy importante porque escribió una de las grandes obras de la historia de la literatura española, además una obra con mucha garra, con mucha fuerza, ¿no? Ahora que comenta sobre todo eso, la autoría de la Celestina, no entiendo, usted ha estudiado muchísimo más al protagonista, pero no entiendo porque, a ver, empiezas a bichar un poco, a leer, y no se comprende por qué juega al escondite un poco con esa autoría de la Celestina, ¿no? Porque, bueno, no lo deja de dejar claro que es suya propia, no sé si por miedos también a tener un proceso por parte de la Inquisición, no sé si también por eso, por aquello de que era converso, no sé, cuénteme. Ahí está una de las claves de eso. A ver, Rojas está lleno de enigmas, ya hemos dicho que no se sabe mucho de su vida, entre otras cosas porque él quiso permanecer oculto, llevar una vida discreta por temor a la Inquisición. Él era converso. Sí, pero ya estamos hablando que en aquella época ya su libro, claro, ya era, digamos, como usted ha comentado, un bestseller, ¿no? Fue un bestseller, sí, indiscutible. Pero lo que ocurre es que efectivamente él desarrolla ahí unas estrategias, juega al despiste, que si yo me limité a completarlo, que si yo no lo escribí, probablemente pues para el caso de que el libro tuviera problemas con la Inquisición, salir sin daño del asunto. Ahora, otro enigma relacionado con este es cómo es posible que una persona que tuvo tal éxito con la Celestina no escribiera la segunda Esa o es la la tercera siguiente parte. pregunta que le iba a hacer. Es más, no escribió ningún libro. Ningún libro más. De ficción. Se quedó ahí. Que se sepa. Hay hipótesis de que pudo haber escrito El Lazarillo de Tormes. Sí. Nada menos, pero no escribió más. Por lo tanto, estos enigmas nos están hablando de una personalidad realmente sugerente, oscura, con una doble vida, que es un poco la que yo trato de mostrar en estas novelas. Hablando de Nebrija y hablando también de cómo se produce el desnudar al personaje, el mostrarlo cómo era en su vida íntima y en su vida cotidiana y profesional, se ayuda en ese aspecto también de las declaraciones que hizo a la Inquisición, ¿no? Es algo que a usted como escritor le sirve y le motiva para mostrar ese lado oscuro, ¿no? del personaje, ¿no? Efectivamente. Es interesante leer todo lo que escribió Nebrija. En principio, él no escribía novelas, no escribía obras de teatro, no escribía poesía, pero sus textos son realmente interesantes porque muchas veces deja deslizar cosas sobre su vida familiar, su vida cotidiana, su infancia en Lebrija, etc. Y yo todo eso lo he utilizado en la novela. Y algo importante, como ha señalado, no sabemos qué pasó en ese proceso inquisitorial que tuvo lugar aquí en Sevilla. No hay documentación porque todo era secreto. Pero sí que tenemos un texto fundamental, que es un libro que escribe Nebrija y que publica además en 1507, que se titula Apología, que es una defensa de los supuestos cargos que le adjudicó la Inquisición de aquí de Sevilla. Y es interesante ver cómo se defendía, y con un lenguaje absolutamente claro y absolutamente moderno para cualquier lector de hoy día. Y es que él
no se limitó a defender su caso, su situación, porque a él lo acusan de haber enmendado los errores de la traducción latina de la Biblia sin estar autorizado para ello, y claro que estaba autorizado, es el que más latín sabía de toda Castilla. Pero el problema era de más calado, y lo dice el propio Nebrija. Lo que él está defendiendo allí es algo que ahora está de gran actualidad, que es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Sí, pero lo explicaba, y lo explicaba delante del tribunal de la Inquisición, lo explicaba. Yo cuanto menos le noto un poquito, no sé si de sorna, sí, no sé sí, si un poco mucha sorna. con muchísima, porque hace alusión a que obviamente la Biblia la escriben pues la alta divinidad, pero el Espíritu Santo, pero que la traducción la realizan seres humanos. Y ahí se le nota un poquito un tono un poquito humorístico, ¿no? Como para reírse un poco de la Inquisición. En este proceso salen a relucir dos características que a mí me parecen fundamentales de Nebrija y que lo convierten en una figura ejemplar. Una es la valentía. Hay que tener mucho valor para hacer lo que hizo y para defenderse como se defendió. Y segundo, hay que tener mucho sentido del humor, mucha ironía, mucha sorna, ¿no? Y todos los argumentos, las anécdotas que contaba, todo lo hace con mucha gracia, con mucha sorna, como has dicho, con mucha guasa, con mucha ironía. Él manejaba todos los resortes del humor, ¿no? Y eso para mí lo hace un personaje muy atractivo, ¿no? Porque aun en los momentos más terribles de su vida, porque eso le pudo costar muy caro, al final terminó en nada. Él supo salir bien. Se mostró valiente y además lo hizo con mucho salero, con mucha gracia. Totalmente. ¿Hay que desconfiar, profesor, de las personas que no tienen enemigos? Mucho. Una frase que repite mucho. Por eso se la pregunto, porque sale repetida en el libro. En realidad él está citando a Cicerón, ¿no? Que decía eso, y es una gran verdad, ¿no? Que la calidad de uno se mide por la cantidad de enemigos y la calidad de los enemigos que tiene. Y a Nebrija le pasó eso. Tuvo muchos enemigos y algunos de ellos muy poderosos, y eso estuvo a punto de costarle caro. A ver, en el estatus social debería de tener muy buenos padrinos, ¿no? Los tenía, sí. Porque claro, para atreverse a enfrentarse a todo tipo de enemigos, como se enfrentó sobre todo con la Inquisición, tener que venir aquí a Sevilla a hacer ese desplazamiento para tener que mostrarse ante ellos y tal, debería de tener muy buenos, y salir indemne, que es lo más importante. Tenía padrinos, pero a ver, sobre todo lo que tenía es valor y sobre todo de tener una fe en lo que estaba haciendo, ¿no? en su trabajo. Él creía en la gramática, que para él la lengua, las palabras, era lo más importante del mundo, más diría yo que la propia religión, era su religión. Pero claro, efectivamente, él tuvo varios mecenas, uno de ellos el arzobispo de Sevilla, anterior a Diego de Deza, luego tuvo a Juan de Zúñiga, que llegó a ser también arzobispo de Sevilla, lo que por poco tiempo, y también el rey Fernando el Católico también lo tenía en buena estima, y sobre todo el cardenal Cisneros. Pero claro, ninguno de estos grandes personajes se va a jugar nada por ayudar a Nebrija. Lo apoyaban cuando interesaba y cuando no interesaba, pues no lo apoyaban. Nebrija tuvo suerte al final, pero bueno, también supo jugar sus bazas. Sí. También te la da la valentía, ¿no? El tener esa pizquita de suerte también la acompañan a los valientes. El mundo es de los osados. Sí. Totalmente. Profesor Luis, cuando se enfrenta al folio en blanco para escribir esta sexta entrega, esta sexta novela, ¿cómo se toma la determinación de, obviamente tienes personajes que son reales, que los conocemos todos, pero también se le meten otros personajes o se amoldan los personajes a lo que se necesita y se reclama de la novela? ¿Eso cómo se hace? Porque, claro, tienes la dificultad, porque vamos a hablar una cosa clara, que es que cuando hablamos de historia, entramos ya en un terreno cuanto menos pantanoso, donde se mezclan muchas cosas, donde se mezcla la controversia, donde se mezcla también alguna que otra, caemos en el error o se cae en el error de cometer, pues de decir cosas que no han sucedido tal cual, en fin, ese tipo de juego también se da. Sí, a ver, pero lo primero, yo soy novelista, no soy historiador. Por lo tanto, yo tengo licencias que un historiador no debería tener. Las tienen, pero no deberían.
Ahora bien, aunque tengo licencia para inventar, no para matar, esa licencia hay que saber administrarla. Por eso se la pregunto. Claro. Primero, lo que inventas siempre tiene que basarse en documentación y siempre tienes que ser coherente con aquello que se sabe a ciencia cierta. Sí. Al final, lo que uno busca como novelista es lo que llamaba Cervantes la verosimilitud. Que el resultado sea verosímil, que el lector no note dónde acaba la realidad y dónde empieza la invención. Ese es el gran secreto, el gran... ¿Cómo se hace eso? Pues yo no sabría explicarlo cómo se hace, ¿no? Pero efectivamente, con los personajes. En mi novela hay personajes históricos y personajes inventados. ¿Por qué me invento personajes? Porque por necesidades narrativas, porque necesito aquí determinado personaje. ¿Pero me lo invento totalmente? No, porque me baso en otro tipo de personajes con los que me he encontrado y trato de hacer un personaje verosímil para esa época, para ese momento. Sobre todo también, bueno, hay muchos escritos en cuanto a Sevilla, hay muchísimas historias, porque además... a ver, yo esto odio decirlo porque soy sevillano y todo lo que altere a mi ciudad pues me afecta un poquito, pero sí que es verdad que había los pícaros, había delincuencia, como una gran ciudad que era en aquella época. Estamos hablando de que Sevilla en esa época, no sé, pero podría ser Nueva York ahora, por equivaler, sin exagerar, que valga la sin equivalencia, ¿no? Nada. Por eso había pícaros, por eso había mendigos, por eso había delincuentes, porque por aquí pasaba todo el comercio de las Indias. ¿Cómo no iba a haber? No lo dibujamos, no lo pintamos muy bien Sevilla, pero es que era la época, era lo que existía, claro, era lo que había, ¿no? ¿A dónde va la gente? Pues donde puede, sobre todo la gente que se llamaba de mal vivir, pues donde hay dinero, donde corre el dinero. Algunos venían de paso para ir a hacer las Indias. Para ir la documentación es un poquito más fácil, ¿no? Quizás, exacto, hay mucha documentación, tanto literaria como bueno, pues eso, en los archivos, ¿no? O sea, en ese sentido, trabajar sobre la Sevilla histórica es relativamente fácil. El problema es elegir, porque no se debe abusar nunca de la documentación. Ese es el gran riesgo del novelista. Claro, porque histórico. Entonces ya estás en la línea entre que te conviertes una novela en algo... y al lector claro, se le cae de las... Es historia, entonces... Se le cae de las manos. Hay muchos novelistas que en cuanto sale cualquier dato, vuelcan ahí todo lo que han leído sobre eso. No, tienes que administrar y dosificar muy bien las cosas. Ahí es donde está la madre del cordero. Y con los personajes pues pasa lo mismo. Pero bueno, Sevilla es una ciudad tremendamente atractiva y sugerente, porque además ha generado muchísima literatura, el propio Cervantes, etc. Yo he tratado muchas veces la ciudad de Sevilla. La saco, no quiero exagerar ahora mismo, pero por lo menos en 4 o 5 novelas. Claro, y tengo 10, claro, o sea, en la mitad. Es que se presta, sobre todo en esa época, donde era la época dorada de la ciudad, se presta muchísimas cosas, porque claro, puedes escribir una ciudad que tiene una fisonomía, el archivo de India, la salida al nuevo continente. El Guadalquivir, la salida al mar, o sea, tiene mucho atractivo, mucha aureola, ¿no? Totalmente. En ese sentido sí que es cierto que tiene eso, pero sobre todo también me gusta mucho lo que he leído, ese camino de la Ruta de la Plata, cómo va tocando y cómo va haciendo y dándole pinceladas a cada tramo del camino, porque es una ruta también muy bonita. Muy bonito. Muy bonita, que ahora hemos conocido gracias a que pues ese camino se ha puesto un poquito mejor en cuanto al asfalto, pero por ejemplo era una ruta histórica, pero olvidada en lo moderno por Despeñaperro, por la vía donde se iba a Madrid, sobre todo los sevillanos. Fue una desgracia cuando se suprimió el tren que hacía la Ruta de la Plata, que iba hasta Gijón. Pero bueno, la ruta está ahí y además la ruta se ha revitalizado con el Camino de Santiago. Es una de las vías para llegar a Santiago de Compostela. Yo he hecho alguna etapa de ese. Pero en la novela es un viaje fundamental porque es el viaje que tiene que hacer Nebrija con Rojas desde Salamanca, donde vive, a Sevilla. Va pasando primero por Brozas, en Extremadura, donde vivía su hijo mayor, que era todo un personaje. Luego Mérida, claro, para un humanista, un amante de la cultura clásica, las ruinas de Mérida son muy importantes. Las de Itálica también, toca un poquito. Que también aparece en la novela. Va a Lebrija, a su lugar natal, antes de recalar
en Sevilla. Y por último termina en Sevilla, que es, pues eso, junto con Salamanca, el otro gran escenario de la novela. Y esa ruta es un significado simbólico y vamos viendo las ventas, vamos viendo los diferentes lugares. Claro, porque ese es el toque especial que tiene también la novela, ¿no? Un poquito el coger y poder transmitir bebidas, olores, comida, sitios, lugares. Ese es el encanto también que tiene el manuscrito de Niebla. Efectivamente, tenemos grandes personajes, tenemos grandes tramas, pero sin una buena ambientación la novela se cae, y yo quiero que el lector no solo darle información, quiero que viva esa ruta, que vea, que sienta que está ahí en medio de una venta comiendo tales productos, la gente que solía ver en las ventas, claro, cómo dormían, cómo se viajaba, etcétera. Quiero que eso lo viva, que sienta el polvo del camino. Totalmente. En lo personal, estos 6 manuscritos, estas 6 novelas, ¿qué suponen para Luis García, en lo personal, el haberlas escrito? Bueno, pues literariamente es lo mejor que he hecho, y bueno, llevo muchos años con este personaje, desde el 2007 que empecé la primera, se publica en el 2008 hasta ahora, y además que no ha terminado. Estoy ya pensando en la siguiente, en la séptima, que va a ser en Roma, porque quiero sacar también un poco el personaje fuera de la península. Entonces, mi vida, yo tengo un matrimonio, de hecho, con Fernando de Rojas. ¿Y Fernando tiene cabida en Roma? Sí, claro que tiene cabida en Roma, porque además por allí, por Roma, pululaban muchos españoles. Y la figura del pesquisidor viene heredada de Roma, ¿no? Viene heredada de un antiguo, digamos, entre comillas, detective, ¿no? Exactamente, romano, ¿no? Claro. Casi todo lo que tiene que ver con las leyes y con tantas cosas tiene su origen en Roma, y en este caso es muy interesante que lo saques a relucir. Él tendrá que ir a investigar un nuevo caso, y allí nos vamos a enfrentar con el mundo de los papas, con todos los espías, con el mundo de la prostitución, porque había muchas prostitutas, recordemos la Lozana andaluza, que tiene lugar en Roma. En fin, es un mundo apasionante, y los intereses españoles pues estaban puestos también en Roma. Recordemos, en ese momento el reino de Nápoles es español, etcétera. Vamos a ir acabando, porque Valentín me está matando ya, pero es que yo tengo muchísimas preguntas que realizarle, y no quiero dejarme antes de marchar. Una de ellas, si es sobre todo, ¿por qué, o es un giro literario de usted, o por qué Fernando de Rojas tiene esa controversia en el que quiere dejar definitivamente ya el hecho de investigar? En esta novela parece que lo va a dejar, pero claro, le viene este nuevo caso y otra vez tiene que volverse a investigar y a ver qué es lo que ha ocurrido con esa imprenta. Y yo he querido que en esta novela, que es una novela importante dentro de la serie de Rojas, él esté en una encrucijada vital. Tiene 33 años, la edad de Cristo, como repiten en la novela, y está en ese momento que no sabe por dónde tirar. Primero, no puede entrar en la universidad como catedrático, que hubiera sido un gran catedrático, porque era converso, y en ese momento los conversos no pueden opositar a cátedras ni tener cargos en la universidad. Quiere dejar de ser pesquisidor, porque eso significa trabajar para el rey, para los intereses de la corte, y eso a él no le gusta y le interesa. Y luego los personajes que se mueven a su alrededor quieren que siente la cabeza, que se case, y él tampoco está preparado. Qué curiosa contraposición entre Antonio Nebrija, la valentía, y un poquito menos valiente, digámoslo así, de Fernando. Sí, la contraposición es deliberado, porque yo, en este caso, que es un pesquisidor, no he querido hacer ese detective valiente y arrojado, no. Es una persona muy humana, y duda, y a veces es muy valiente y arrojado, otras veces es más comedido, pero vamos, en este momento está en esa encrucijada vital, que él lo que quiere es retirarse a su pueblo y ejercer como abogado y labrarse una fortuna y hacer vino, porque él tenía tierras no es mal oficio tampoco, y acaba, y eso fue histórico, porque en el testamento se ve que tenía viñas y bodegas. Ajá, bueno, pues lo tendremos que descubrir en la siguiente entrega. Así que, Luis García,
Jambrina. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por traernos y darnos a conocer este libro, El manuscrito de Niebla, totalmente recomendable. Y bueno, no le pregunto qué es un éxito porque ya sé que es un éxito, que está teniendo una gran acogida. Así Ojalá sea así, sobre todo aquí que lo acojan aquí en Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, para la 7ª entrega ya sabe que en PTV, en Sevilla TV, tiene su casa para poder darla a conocer. Será un placer, como en esta ocasión. Muchas gracias.